Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Buenas Buenas tardes, tardes, profesor, profesor, sí se sí le se le escucha. escucha. Ah, qué bueno. Buenas tardes. Aló.
Bien, muchachos, disculpen. Ahora sí, he tenido una llamada urgente, he tenido que atender, ¿ya? Las disculpas del caso por esperarme. Bien, ¿me escuchan, no? Sí, profesor. Bien, gracias. Gracias, muy bien. Gracias por esperarme. Bien, muchachos, ok. Ya simplemente para recordarles que ya estamos prácticamente a puertas de terminar ya el ciclo. La próxima semana, ya sabemos, son las exposiciones o en todo caso el debate de su trabajo, ¿no? Ya tenemos claro el trabajo que tenemos que entregar la próxima semana. Por lo tanto, hoy día va a ser prácticamente la última sesión, digamos, ¿no? De clases que vamos a tener, ya porque la próxima semana ya estamos hablando del día de fecha, hablando en fecha ya es 14, y la siguiente semana, el 21, ya es el examen final, ¿no? Entonces, digamos que hoy día cerramos lo que es las clases. Y la próxima semana ya es los trabajos, ¿no? La presentación de trabajos y lo que tienen que están haciendo, habíamos quedado que tenían que hacerle trabajo de a dos, ¿no? Han formado sus equipos de a dos, ¿es así? Así quedamos. Ok, muy bien. Ok, entonces con eso estamos yendo bien. Pues entonces, como le decía, eso nos queda de acá para adelante, pues hay que continuar, ¿ya? Hoy día es la última sesión, como repito. Ya, entonces, para terminar esta parte de lo que viene a ser la planeación agregada, ¿no? La sesión anterior vimos los dos métodos, ¿ok? A ver, vamos a ver si está Frank. Frank, ¿me escuchas, Frank? Sí, profesor. A ver, Frank, ¿me puede decir un poquito para recordar, ¿no? Eh, ¿qué métodos vimos de planeación agregada la clase anterior? ¿Te acuerdas? No recuerdo exactamente, profesor. A ver, ¿alguien me ayuda por ahí, por favor? Si está Karen, Abigail o Angie o Cielo, ¿está Cielo por ahí? También Miguel o Alexandra. A ver, Angie dice, método de fuerza laboral variable o persecución. Ok, sí. Muy bien, Angie. ¿Y el otro? Exacto, muy bien. Muy bien, Angie. Método de fuerza laboral variable, o también se llama persecución de la demanda. Y el otro es la fuerza laboral constante, ¿no? En la que se utiliza inventarios y faltantes. Muy bien, Angie. Gracias. Ok. Entonces, sí, pues efectivamente, esos fueron los métodos que vimos la semana anterior, ¿no? Ok, entonces para, digamos, continuar con esto de la planeación agregada y terminar con los métodos, ok, entonces vamos a ver otro método, ok, es el método de fuerza de trabajo mínimo con subcontratación, ok. Al final, lo que hay que digamos, interiorizar es de que estos métodos, digamos, siguen un mismo patrón. Lo único que varían son algunos factores, ¿no? Que tomamos en cuenta en algunos momentos y en otros no. Por ejemplo, acá lo que nos están diciendo que este método es el de fuerza de trabajo mínimo con subcontratación. ¿Ok? Muy bien, esto es otra estrategia de nivelación, como estamos observando ahí. En este método se considera una fuerza de trabajo mínima, ¿ok? Es decir, acá lo que vamos a tener es la mínima, lo que nos están diciendo en otras palabras es de que vamos a tener una mínima cantidad de trabajadores, ¿no? O sea, eso es lo que nos dicen, ¿ok? Y esto es según el mes de menor demanda proyectada, ¿no? De tal manera que los trabajadores a tener solo podrán responder con la producción de ese mes, ¿ok? Entonces, acá lo que vamos a hacer es ver
¿Cuál es el mínimo de trabajadores que podemos tener? De acuerdo con el mes que tiene la menor demanda, ¿no? ¿Ok? La demanda restante será atendida por medio de subcontratación, razón por la cual este plan no suele incluir inventario. Es decir, acá, por ejemplo, en este método no vamos a tener inventarios. Por lo tanto, acá no trabajamos ni con inventarios ni con faltantes. ¿Ok? Entonces, esa es la característica de este método. Y para un poquito aclarar más el factor que estamos estudiando, que en este caso es la subcontratación, ahí tenemos una pregunta, es ¿qué es subcontratación en la planeación de la demanda? Lo que significa subcontratación es que otra empresa va a producir nuestro producto o que lo hará personal ajeno a la empresa. ¿Okay? Entonces, la fuerza de trabajo mínima con subcontratación es un método útil para empresas que no requieren confidencialidad en el desarrollo de sus productos, es decir, cuando otras empresas lo pueden hacer, ¿no? Y que estos requieren una rotación alta debido a su naturaleza. Beneficia al personal dándole estabilidad durante el periodo de planeación. ¿A qué se refiere dándole estabilidad? Significa que acá no vamos a contratar ni despedir trabajadores tampoco, ¿no? Vamos a tener un número de trabajadores que se va a mantener estable. Si bien es cierto, vamos a ver lo mínimo, pero sin embargo son trabajadores que se van a mantener estables, ¿no? ¿Ok? Digamos, esas son las características de este método. Y bueno, para continuar con el ejemplo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos ahí el requerimiento de producción, ¿no? Con el ejemplo que hemos estado viendo, 6 meses, el pronóstico en toneladas y los días laborables, ¿no? ¿Qué tenemos, ¿no? Por cada mes. Eso es dato, ¿no? Con ese estamos trabajando con el mismo ejemplo que hemos estado trabajando los métodos anteriores. Y acá tenemos el otro dato que son los costos de producción, ¿no? Entonces, igual los datos son los mismos, ¿no? En la que tenemos los costos, por ejemplo, acá tenemos el costo de subcontratar, ¿no? Que es el que vamos a utilizar, que en este caso es 35 unidades monetarias por tonelada, ¿no? Esto es el costo que vamos a utilizar aparte del costo del tiempo normal también, ¿no? El tiempo de procesamiento, el tiempo estándar que también se mantiene, ¿no? Que vamos a utilizar para realizar nuestros cálculos. Entonces, digamos ya para aplicar el método vamos a seguir la secuencia, ¿no? Entonces, la ecuación que nos determina el número de trabajadores para este método es el siguiente. Entonces, lo primero que tenemos que calcular acá es el número de trabajadores, ¿no? Si bien, porque el método nos lo requiere, el método nos dice, ¿no? Fuerza de trabajo mínima según el mes de menor demanda. Entonces, si nosotros observamos en este cuadro cuál es el mes de menor demanda, pues es el mes 4 con 850, ¿no? Esto nos va a servir de base para hacer el cálculo del número de trabajadores mínimo, ¿no? Entonces, según la fórmula, el número de trabajadores es igual al requerimiento del periodo del mes por el tiempo estándar sobre los días laborales por las horas laborales diarias. Esta fórmula ya lo hemos visto, ¿no? Que nos sirve para calcular el número de trabajadores. Entonces, siguiendo con el ejemplo, en el mes 4, pues es el mes, ¿no? En el mes 4 es el mes que tenemos la menor cantidad de demanda, ¿no? Que es 850, ¿ok? Entonces, vamos a tomar como referencia dicho mes, ¿no? Entonces, reemplazando en la fórmula que tenemos, número de trabajadores igual, el requerimiento es 850 por el tiempo estándar, ¿no? El tiempo estándar lo tenemos acá, que son
El tiempo de procesamiento, que es estándar, es 5 horas, ¿no? Ok, acá tenemos 5 horas por tonelada sobre los días laborales del periodo, que en este caso es 21, ¿no? Acá está, 21 días por las horas laborales diarias, que ya sabemos son 8 horas. Reemplazamos los datos, hacemos las operaciones y tenemos que el número de trabajadores nos va a salir 25.29. Como nos están diciendo el número mínimo de trabajadores, pues redondeamos hacia abajo y nos quedamos con 25, ¿no? Es decir, número de trabajadores, 25. Entonces ya hemos hecho el cálculo del número de trabajadores que vamos a emplear en este método, que es 25. Ok, y con eso, pues pasamos a nuestra tabla, ¿no? Que hemos estado utilizando, la tabla que hemos estado utilizando, que simplemente lo adecuamos, ¿no? Lo adecuamos al método que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá tenemos esta tabla, es fuerza de trabajo mínima con subcontratación, ¿no? Tenemos los periodos, ¿cuántos periodos? 6. Requerimiento de producción, ¿no? Para el primer periodo, 1850, ¿no? Días de trabajo en dicho periodo, acá tenemos 22, acá está 22. Número de operarios, acabamos de calcular, 25, ¿no? ¿Ok? Y acá viene el tema, producción real, ¿no? Producción real. ¿Cómo calculamos la producción real? A ver, me dicen, alguien me dice cómo calculamos la producción real. Porque en producción real 880, ¿cómo saldrá esos 880? A ver, Cielo o Angie. ¿Cuánto será la producción real? Lo que vamos a calcular la producción real va a ser simplemente utilizando esta ecuación que tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que nosotros hemos redondeado, ¿no? O sea, acá nos ha salido un número decimal, 25.29. Pero estamos trabajando con 25. Esta misma fórmula lo vamos a utilizar para calcular la producción real. Es decir, nosotros, según el cuadro, estamos trabajando con 25 trabajadores. Entonces ya tenemos el número de trabajadores. Vamos a utilizar esta fórmula. Lo que vamos a tener es 25, número de trabajadores, igual. Y esto va a ser la incógnita, pues, ¿no? O sea, el número de toneladas va a ser la incógnita, X, por ¿cuántas horas? 5, ¿no? Horas por tonelada, ¿no? Sobre, estamos, ojo, estamos en el primer periodo. Es decir, ¿cuántos días trabajamos en el primer periodo? Si observamos, en el primer periodo se trabajan 22 días, ¿ok? Entonces acá sería 22, ¿ok? 22, ¿no? Por ¿cuántas horas? 8. 8 horas por día. Y obviamente de acá hallamos X, ¿no? A ver, por favor, me dicen cuánto sale X. A ver, confirmamos el valor. $840. 840, 880. A ver, he hecho yo mal el cálculo. Y Anderley, Alexandra, 880. A ver, por favor. ¿Está bien? 880. 880, ¿está bien?
Claro, exactamente, 880. Ok, yo pensé que me había equivocado. Pero bueno, ok, entonces sale 880, ¿no? Entonces, eso es la producción real, pues, ¿no? Es decir, acá vamos a tener 880, ¿no? Esa es la producción real para el primer periodo, ¿no? 880 toneladas, pues, obviamente. Ok, eso es para el primer periodo, ¿no? Entonces, acá tenemos, vamos a borrar, vamos a usar el borrador. Acá borramos esto y tenemos que la producción real es 880, ¿ok? ¿Cuánto será el tiempo requerido? ¿Cuánto será el tiempo requerido en horas para producir las 880? Será pues, vamos al tiempo, ¿no? Tiempo de procesamiento, el tiempo estándar es 5 horas por tonelada. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 880 por 5, pues, ¿no? Y nos va a dar 4.400 horas. Esto es lo que requerimos, ¿no? Para producir estas 880 toneladas, que es la producción real, utilizando 25 operarios, ¿no? Trabajando 8 horas por día, 22 días al mes, ¿no? ¿Ok? Entonces, el tiempo requerido, 4.400 horas. Entonces, ¿cuál será si el requerimiento, es decir, si la demanda es 1.850 y yo con los 25 operarios trabajando 22 días, 8 horas diarias, puedo producir 880, ¿no? Eso es lo real. Entonces, ¿cuántas toneladas tendré que subcontratar? Porque lo que estamos viendo es el método de subcontratación. Pues será la diferencia, pues, ¿no? 1.850 menos los 880 que yo voy a producir, y la diferencia es 970, ¿no? Entonces la diferencia es 970 toneladas, que es lo que se va a subcontratar. ¿Ok? Pues bien, eso es lo que se va a subcontratar, y con eso, pues lo que hemos visto, lo que interesa en estos métodos es determinar el costo para saber cuál es el costo, ¿no? Comparativo que tenemos que hacer entre los diferentes métodos para ver cuál de los métodos nos conviene, ¿no? El que obviamente vamos a elegir el que nos da el menor costo. Entonces tenemos 970 toneladas que vamos a subcontratar. Y obviamente vamos al costo, y acá tenemos el costo de subcontratar es 35 unidades monetarias por tonelada. Entonces, costo de subcontratar 35, ¿no? Y tendremos el costo de subcontratación, ¿no? Será pues el producto de ambos, 970 por 35. A ver, verifican por favor si sale esta cantidad. Ok, muy bien, Angie. Ok, entonces, ¿cuánto es el costo de subcontratar? 33.950, ¿no? Y luego tenemos el costo de tiempo normal, será pues de lo que requerimos, o sea, el tiempo requerido, acá está, 4.400 horas, ¿no? Por el costo de hora, ¿no? ¿Cuánto es el costo por hora? Costo de tiempo normal es 6, ¿no? 6 unidades monetarias la hora. Y entonces vamos a tener acá 4.400 por 6. Debe salirnos 26.400, ¿no? 6 por 0, 6 por 0, 6 por 4, 24, va 2, 6 por 4, 24 y 2, 26, ¿ok? Entonces ahí tenemos, ¿no? El costo de subcontratar y el costo de tiempo normal. En este caso solamente vamos a tener esos dos costos porque es justamente el método es de subcontratar. O el método es de subcontratación. Por lo tanto, vamos a tener costo de subcontratar y el costo de tiempo normal, ¿no? Ambos costos. ¿Ok? Ese es el procedimiento que debemos que hacer por periodo, ¿no?
El siguiente periodo, ¿no? Ya tenemos para el primer periodo, el siguiente periodo, el requerimiento, es decir, la demanda es 1425, los días de trabajo en ese mes es 19 días, el número de operarios va a ser el mismo, ¿no? El número de operarios va a ser el mismo, 25, y a partir de ahí, pues vamos a desarrollar, ¿no? Todos los demás. A ver, por favor, completamos el cuadro y a ver, y para determinar cuánto son el subtotal del costo de subcontratación, cuánto es el subtotal del costo de tiempo normal y cuánto es el total, es decir, la suma de ambos, ¿no? ¿Cuánto es el total de utilizar este método? A ver, trabajamos, muchachos. 5 minutos, está bien, suficiente para completar el cuadro, ¿ok? A ver, nos ponemos a trabajar.
A ver, hay una pregunta de Miguel para despejar la duda de Miguel. Nos dice que en el caso de la producción real, que es 880 que estamos viendo allí, si es dato, no es dato, Miguel. Esto sale de acá, ¿ok? Nosotros hemos hecho el cálculo del número de trabajadores. Nos salió 25.29, pero como el método nos pide el mínimo, hemos redondeado al mínimo, es decir, a 25. Entonces, con 25 trabajadores, ¿no? Como estamos viendo acá, entonces número de trabajadores 25, días de trabajo 22, queremos calcular la producción real. Entonces, la producción real vamos a calcular utilizando esta fórmula misma que hemos utilizado para calcular el número de trabajadores. ¿Por qué? Porque el número de trabajadores es 25, estamos en el primer periodo donde los días de trabajo son 22. En este caso, la incógnita justamente va a ser la producción, pues, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, a ver, número de trabajadores, vamos a utilizar esta misma fórmula, número de trabajadores 25, ¿ok? Esto es igual, esto va a ser la incógnita, es decir, X, no sabemos cuánto es la producción. Las horas por tonelada, eso es un tiempo estándar, es dato, ya sabemos que es 5, ¿no? 5 horas por tonelada. Y acá tenemos el número de días, que hemos visto que en el primer periodo es 22, ¿ok? Y las 8 horas que trabajamos, pues, ¿no? Por día. Y acá despejamos X y X nos va a salir 880. 880. Esa es la producción real que tenemos, ¿no? Utilizando, ya tenemos, utilizando 25 trabajadores, trabajando 8 horas al día durante 22 días, que es el primer periodo. Entonces, la producción real es 880. De esa manera calculamos la producción real. Y ese mismo, utilizando el mismo método, el mismo procedimiento, vamos a calcular para los demás periodos. ¿Ok, Miguel? Profesor, disculpe, el 25 trabajadores que nos ha salido como mínimo, eso se utiliza para todos los periodos ya. Claro, es constante porque es el mínimo. O sea, por eso decía el método, porque acá, si no sé, si recordamos un poco, acá decía, ¿no? A ver, vamos a borrar esto. Acá decía, fuerza de trabajo mínima es un método útil para empresas que no... dice, beneficia al personal dándole estabilidad durante el periodo de planeación. Es decir, el número de trabajadores se va a mantener, ¿no? Siempre va a ser 25, ¿no? Entonces, por eso dice esta parte también, ¿no? Beneficia al personal dándole estabilidad durante el periodo de la planeación. Es decir, vamos a trabajar con 25 trabajadores durante todos los periodos. Ok, a ver, voy a ver el chat acá. ¿Y con qué criterio se elige el cuarto periodo? A ver, en el cuarto periodo, a ver. No, no, o sea, el cuarto periodo se eligió 9.850 para hallar la ecuación Ah, del número el mínimo. mínimo. ¿Por El qué se mínimo. le elige? Ajá. El mínimo. Por eso dice, en este método se considera una fuerza de trabajo mínima, según el mes de menor demanda Ah, proyectada. ok. Ah, ya. Ya, Claro, profesor, gracias. claro, acá está bien clarito, ¿no? Fuerza de trabajo mínima según el mes de menor demanda proyectada. Entonces, nosotros vamos acá y el mes que tiene la menor demanda es el cuarto mes, ¿no? Eso fue el criterio. A ver, acá en el chat. Ah, ok, Miguel, muy bien.
Yossi, ¿cómo estás? Buenas noches, qué milagro. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Disculpe la demora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí vamos, ¿Bien? profesor, con bastante trabajo. Ya me imagino. Hay que nivelarse, Sí. Yossi. Gracias, profesor. Lo voy a hacer eso. A ver, Angie nos dice total de costo, ya, 105, total de costo y tiempo normal, 150, total final, 255.000. Ok, a ver. Cielo, también 255.000. Ok, ya tenemos dos respuestas. Tenemos el de Angie, que, bueno, es la misma que de Cielo, ok. Bien, entonces, bueno, sí, pues, ¿no? O sea, eso es el costo que tenemos. A ver, ¿alguien más? Claro, es la suma de todos los periodos, efectivamente. Lo que vamos a hacer es, a ver, ¿me ayudan, por favor, Angie o Angie? ¿Me ayudas para completar el cuadro? A ver, acá, producción real, ¿cuánto es? $760. A ver, acá, 760. Ok. Tiempo requerido, 3.800. Muy bien. Bueno, acá la diferencia, ¿cuánto es? 665. Ok. Acá la diferencia es 665. Bueno, el costo es lo mismo. El costo es lo mismo acá, vamos. Ya, acá el costo total de subcontratar, ¿cuánto es? 23.275, ok. Y el costo de tiempo normal, 22.800, ok. Ok, muchachos, o sea, esto es la segunda fila, ok. Y así vamos a completar para cada una de las filas. A ver, ¿me ayudas, Angie, para completar, ok? Acá ¿cuánto es el requerimiento? El requerimiento es 1.000 para el tercer, ¿no? Acá es, va, se borró. ¿Cómo se borró? Ah, no, acá está. Es 1.000. 21, 25, ya, ok. 21, 25, 840. Ok. 4.200, 160. $35, 5.600. 25.200. Muy bien, Angie. Gracias. Y Anderle, igual, Alejandra. A ver, la cuarta fila, por favor.
Ok, 850, 21, 25, ok. Ok, la quinta fila, por favor. Y la última fila. ¿Es 1725 o 1750? Ok, 1725, muy bien. Ok, ahí tenemos ya el cuadro completo. La suma. Ah, ok, acá 4.000. Ok, 4.000. A ver, los subtotales. ¿Cuántos son los subtotales? Ok, ahí tenemos. Entonces,
Ahí tenemos el total, ¿no? El total, el costo total de el plan de producción utilizando el método fuerza de trabajo mínima con subcontratación. ¿Ok? Ahí tenemos el cuadro completo. ¿Ok? Entonces, como ustedes verán, acá solamente se está utilizando la subcontratación, ¿no? Y se está trabajando con un mínimo de trabajadores. En este caso es 25. ¿Ok? Bien, entonces quedó claro, esto es un método que, ojo, que vamos a comparar el total entre todos los métodos para ver cuál de los métodos es el que nos arroja el menor costo. ¿Ok? A ver si por ahí me refrescan la memoria un poquito. ¿Cuántos salían los otros métodos? ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen el dato, por favor? El método de fuerza laboral variable y el método de fuerza laboral constante, ¿no? ¿Tienen el dato de cuánto salía el costo? A ver, si lo tienen el dato por ahí, me pasan la voz, me avisan, ¿ya? Entonces, Profesor, el de fuerza laboral constante con inventario y faltantes, dice, es 250.042. ok, muy bien, ahí tenemos la fuerza laboral constante con inventarios y faltantes, 250.042. El de fuerza laboral variable creo que sale un poco más, sale algo de 280, si no me equivoco. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, haciendo la comparación de los tres métodos, tenemos que el costo fuerza laboral constante es el menor, ¿no? Porque acá nos ha salido 250 perdón, acá 255.000. Entonces, bueno, por el momento el costo, el menor costo nos está saliendo la fuerza laboral constante con inventarios y faltantes. Ok, entonces consiste justamente en comparar los diversos métodos para ver cuál de ellos nos arroja el menor costo. Otro método que también se utiliza, lo tenemos ahí en la pantalla, que es el método de fuerza de trabajo constante con horas extra, ¿no? Entonces, en este método, el punto importante está en encontrar el número adecuado de trabajadores para que las horas extra y los costos de inventario sean mínimos, ¿no? O sea, como hemos dicho, lo que buscamos al utilizar estos métodos, ¿no?, de planeación agregada es ver cuál de los métodos nos arroja el menor costo, qué es lo que importa, ¿no?, qué es lo que interesa. Obviamente considerando los factores, ¿no?, digamos que tiene pues el sistema productivo, ¿no?, considerando los factores, ¿no?, haciendo la evaluación de los factores. Pero estamos haciendo la comparación utilizando un mismo ejemplo para pues, hacer ver cuál de ellos nos arroja el menor costo. En este método, el punto importante está en encontrar el número adecuado de trabajadores. Esto es el tema, ¿no? ¿Para qué? Para que las horas extra y los costos de inventario, porque acá sí se va a trabajar con inventario, sean mínimos, ¿no? O sea, acá, si bien es cierto, se va a utilizar horas extra, pero también se va a tener inventarios. Entonces, al respecto, hay muchas formas de planear la producción con este método. Algunos planeadores se inclinan por hacer horas extras en unos meses y en otros no. Otros prefieren utilizar fórmulas complejas para determinar el número de trabajadores dada la previsión de la demanda. O sea, acá, como decimos, como se puede decir, ¿no?, en el argot común, el kit del asunto está acá en ver cuál es el número de trabajadores con el cual vamos a trabajar, ¿no? Con el cual vamos a trabajar. Es decir, el punto adecuado, ¿no?, de trabajadores que debemos de calcular para
el resto trabajar con horas extra y también con inventarios. Entonces, para este ejemplo, lo que nosotros vamos a tomar es los trabajadores considerando la demanda total entre las unidades por trabajador totales, ¿no? Es decir, lo que vimos en el ejemplo, ¿no? Que correspondía a la fuerza laboral constante, justamente aquella, ¿no? Que hacía mención, si no me equivoco yo, sí hace un rato, en la que nos salía 250.042, si no me equivoco, ¿no? Es decir, ahí hacíamos un cálculo de la fuerza laboral, ¿no? Y para recordar vamos a pasar a hacer ese cálculo, ¿no? O sea, para este ejemplo, lo que nosotros estamos tomando es el cálculo de los trabajadores, ¿no? Tomando el total, es decir, el total del, ¿no? El total de la producción, del requerimiento, entre el total de días laborales, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La ecuación que nos determina el número de trabajadores para este método es el siguiente, es esta ecuación, ¿no? Que toma la demanda acumulada del plan por el tiempo estándar entre los días del plan de producción por las horas laborales por día. Es decir, lo que hace este método, ¿qué cosa es? Tomar en cuenta el total. Es decir, acá lo que vamos a hacer es sumar el total de la demanda y el total de días laborales, ¿no? O sea, con esos datos vamos a trabajar. Digamos, son los datos que se han tomado, que se han considerado para el método de fuerza laboral constante. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, continuando con el ejemplo, el número de trabajadores, ¿cuál sería? La suma total de la demanda es 8,000 por el tiempo estándar, que ya es un tiempo que ya conocemos, ya sabemos, es 5 sobre los días totales, ¿no? De los 6 periodos, ¿no? Los días laborales totales de los 6 periodos. Haciendo la sumatoria nos sale 125 días por las horas laborales por día, que son 8. Hacemos el cálculo, reemplazamos los datos, calculamos, dividimos, multiplicamos y nos sale que el número de trabajadores es 40. ¿Ok? Entonces estamos tomando el número de trabajadores como 40. ¿Ok? Entonces, con ese número de trabajadores es lo que vamos a pasar a hacer el cálculo. Entonces, vamos a utilizar un formato similar. Si bien es cierto, no es el mismo. Pero acá es fuerza de trabajo constante con horas extra, ¿ok? Fuerza de trabajo constante con horas extras. O sea, es fuerza de trabajo constante con horas extra, ¿ok? Entonces vamos a usar un formato más o menos estructurado de esta forma, en la que tenemos el requerimiento de producción, que es para el primer periodo, que ya sabemos es 1850, el requerimiento de producción. Los días de trabajo para dicho periodo, para el periodo 1 es 22 días. Ojo, el número de operarios acabamos de calcular, ¿no? Es 40. Y la producción real, ¿cuánto será la producción real? A ver, con 40 trabajadores, ¿no? ¿Cuánto produciremos? Pues utilizamos la misma fórmula que hemos utilizado, ¿no? O sea, con 40 trabajadores, ¿no?
¿cuánto vamos a producir? X, o sea, vamos a ver. Utilizaríamos la misma relación, ¿no? O sea, a ver, pues acá nomás lo hacemos. Tenemos número de trabajadores, 40, igual X, ¿no? La incógnita por el tiempo estándar, ¿no? 5, el tiempo estándar. Días laborales, 22. ¿Y cuántas horas por día? 8, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la incógnita? La incógnita va a ser, pues, la producción, ¿no? ¿Cuál va a ser la producción? A ver, ¿cuánto sale? Por favor, verifican. Está bien, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta sería, pues, digamos, la fórmula que vamos a utilizar para calcular la producción real, que en este caso sale 1408, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos la producción real, el tiempo requerido, pues cuánto tiempo requerimos, ¿no? En horas para producir 1408. Será 1408 por las horas, ¿no? El estándar. Claro, las horas estándar, efectivamente. ¿Cuánto es las horas estándar? 5, ¿no? Y 5. 5, efectivamente, ¿no? Entonces 1408 por 5, ¿no? Y nos va a salir 7040. Eso es el tiempo requerido, ¿no? Ahora, eso es el tiempo requerido para esta producción de 1408 con 40 trabajadores trabajando 8 horas al día y 22 días al mes, pues, ¿no? Entonces, ok, si nosotros requerimos 7040 horas para producir, entonces, ¿cuántas horas necesitamos para producir el resto? Porque ¿cuánto es la demanda? Es 1850. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo procederemos? A ver, muchachos, ¿alguien me dice? Si yo para producir 1408 requiero 7040 horas, pues mi demanda, ¿cuánto es? 1850. O sea, para 1850, ¿cuánto requiero? Será 5 por 1850, ¿no? Sale 9000. 5 por 00, 5 por 5, 25. 2, 5 por 8, 40. 250. ¿Cuánto? 9250. Ya. Si a eso le quitamos 7040. 2210. 1210, ¿no? Claro, ajá, exactamente, ¿no? O sea, yo para la demanda de 1850 multiplicado por 5 necesito 9000, ¿cuánto es? 250, creo que está acá, a ver. ¿No? A eso le resto los 9250. 9000, ¿cuánto es? 250. Ah, ya. Entonces, claro. Entonces yo tengo que para producir 1850, ¿no? Requiero 9250 horas. Ojo, horas. ¿No? Pero yo ya produje, o sea, mi producción real es 1408, para lo cual empleé 7040. ¿No?
sea, ya utilicé 7.040 con los 40 trabajadores, pues el resto lo utilizaré pues con horas extra, ¿no? Y la diferencia de ambos me va a dar esto de acá. O sea, ¿cuántas horas voy a destinar a horas extras? 2.250, la diferencia, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, para horas extras es 2.250 horas. El costo de hora extra es 8 unidades monetarias, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener el costo de las horas extra, ¿no? Que va a ser 2.210 por 8. Me va a dar este monto. Y el costo de tiempo normal va a ser los 7.040 horas multiplicado por el costo. Si no me equivoco, es 6, ¿no? 6 la hora, ¿no? Es 6. 6 por 7.040 nos debe dar 42.240. Y de esta manera calculamos el costo de las horas extra y el costo de tiempo normal, ¿no? Ok, eso es para el primer periodo. Ok, ¿se entendió? Entonces, de esa forma, calculamos, por ejemplo, para el primer periodo, ¿no? Donde el requerimiento es 1.850. Estamos trabajando con 40 trabajadores. Tenemos la producción real y el resto lo utilizamos con horas extra. ¿Ok? Bien, hasta ahí, muchachos, hacemos un alto. Retornamos para en el cambio de hora, ¿no? Nos quedamos ahí para continuar. ¿Ok? Profesor, una consulta. Esto si Dime. fuera ideal el caso, ¿verdad? ¿Cómo dices? Ese es, si el caso fuera ideal, porque aplicado creo que las 2 primeras horas extras son el 25% del salario por hora y luego creo que se aplica el 35% del salario por hora. Ah, no, claro, por supuesto. El tema de las horas extras, pues obviamente está regulado también, ¿no? Simplemente estamos haciendo uso del ejemplo nada más, ¿no? Obviamente, inclusive hay empresas que tienen también su política al respecto, ¿no? Hay trabajadores que vienen laborando durante un turno no pueden seguir, ¿no? Porque hasta una cierta cantidad de horas y no pueden seguir más allá. O sea, hay muchos factores que hay que evaluar, por supuesto. Claro que sí. ¿Ya? Simplemente lo que estamos haciendo es para el ejemplo, pues, ¿no? Para temas de cálculo. Ok, muchachos, acá hacemos un alto y retornamos para la siguiente hora. ¿Ok?